Muy buenos días para todos, Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios nuestro Padre por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por este nuevo despertar, porque nos da la posibilidad de presentarnos delante de Él, empezando nuestros días con Dios. Bienvenidos. Iniciamos un nuevo día de tu mano, Espíritu Santo. Vamos a estudiar tu palabra, nuestro alimento diario y santo. En Adulem nos vienes a hablar. Bienvenidos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este nuevo día, por este nuevo despertar. Despierto y aún tu presencia está conmigo. Qué bendición, Señor, saber que aún mientras dormíamos tú guardabas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu mano poderosa es la que nos ha sostenido y de ella no nos queremos separar jamás. Por eso te invito a ti, mi amado hermano, hermana, que te muevas un poquito ahí de tu cama, deshazte de las cobijas, ve y busca un lugar y presenta tu vida delante del Señor. Señor, gracias por esta nueva oportunidad, gracias por este nuevo favor que haces para conmigo. Gracias, Señor, gracias porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre, papá. Y estoy aprendiendo a ser una persona agradecida. Estoy dejando el idioma de la queja y estoy empezando, Señor, a que de mi boca fluyan palabras de bendición y no de maldición, palabras de sanidad y no de enfermedad, palabras de bien y no de mal, porque estoy convencido que en mi boca hay poder, que en mi boca hay unción, que en mi boca hay un milagro. Señor, muchas gracias por cada uno de los que se conectan a esta hora de la mañana y los que nos escuchan durante el día ahí desde su trabajo, en el receso del almuerzo, qué sé yo, también reciban un fuerte abrazo y que donde quiera que estés puedas sentir la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te abrace, que el Espíritu Santo te rodee, que el Espíritu Santo te haga sentir que sigues siendo hija, que sigues siendo hijo, que aunque te hayas equivocado, papá está ahí para extenderte la mano y volver a empezar de nuevo. Bueno, y continuamos con la lectura del primer libro de Reyes, capítulo 11. Estaremos en el versículo 14, que titula Enemigos de Salomón. Ayer vimos cómo Salomón empezó a equivocarse, empezó a desenfocarse, a desviarse, a causa de esa fuerte atracción que él tenía por las mujeres. Y ahorita en el versículo 14 dice la palabra del Señor. Durante aquella época el Señor hizo que Hadad, el edomita, se volviera enemigo de Salomón. Hadad era de la familia del rey Edom. Ocurrió así. Antes David había derrotado a Edom cuando Joab era el líder del ejército de David. Joab entró a Edom para sepultar a los muertos y mató a todos los hombres que aún vivían ahí. Joab y todo Israel se quedaron en Edom por 6 meses. Durante ese tiempo mataron a todos los hombres de Edom. Pero siendo apenas un niño, Hadad se escapó a Egipto, como algunos siervos de su papá. Lo dejaron en Madián y fueron a Parán, donde se juntaron otros refugiados mientras iban a Egipto. Le pidió ayuda al faraón, rey de Egipto, y faraón le dio a Hadad una casa y tierra. El faraón también lo apoyaba
y le proporcionaba alimento. Hadad le cayó muy bien al faraón y éste le dio a Hadad su cuñada como esposa. La esposa del faraón era la reina Tapanés. Así que la hermana de Tapanés se casó con Hadad y tuvieron un hijo llamado Genubat. La reina Tapanés permitió que Genubat se criara en la casa del faraón con sus hijos. Mientras estaba en Egipto, Hadad se enteró de la muerte de David y de la muerte de Joab, comandante del ejército. Así que Hadad le dijo al faraón: quiero ir a mi país. Pues Faraón contestó: te he dado todo lo que necesitas aquí. ¿Por qué quieres regresar? Hadad contestó: déjame ir, por favor. Dios hizo también que Rezón, hijo de Eliadad, se volviera enemigo de Salomón. Se había escapado de su dueño Hadad-Ezer, el rey de Sobat. David había derrotado al ejército Sobat. Después Rezón juntó a algunos hombres y llegó a ser el jefe de un pequeño ejército. Rezón fue a Damasco y ahí se quedó como rey. Bueno, mis amados hermanos, ahí vemos pues cómo empieza esta gran conspiración en contra de Salomón, cómo los enemigos empiezan a juntarse, a prepararse, a reunirse para ir contra Salomón. Por eso necesitamos, mis amados hermanos, la protección divina de Dios. Por eso necesitamos ser hombres y mujeres obedientes, que verdaderamente gozamos de esa protección que solo Dios nos puede dar. Amén. Versículo 25. Rezón gobernó en Siria y odiaba a Israel. Así que siguió siendo enemigo de Israel toda la época de la vida de Salomón. Rezón y Hadad le crearon muchos problemas a Israel. Jeroboam, hijo de Nabat y Zeruá, se rebeló contra el rey. Jeroboam era uno de los siervos de Salomón y era de la tribu de Efraín. Su mamá era una viuda de la aldea de Saredá. Esta es la explicación de la rebelión de Jeroboam contra el rey. Salomón estaba trabajando en la construcción del Milo y estaba arreglando el número de la ciudad de su papá, arreglando el muro de la ciudad de su papá David. Jeroboam era un hombre fuerte. Salomón vio que era un buen trabajador, entonces lo hizo jefe a cargo de los trabajadores de la tribu de José. Un día Jeroboam estaba viajando fuera de Jerusalén. Ahías, el profeta de Silo, se encontró con él por el camino. Ahías vestía un manto nuevo y dos estaban solos en el campo. Los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó su manto nuevo y lo rompió en 2 pedazos. Entonces Ahías le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos de este manto. El Señor Dios de Israel dice: yo le quitaré el reino a Salomón y te daré 10 tribus. Dejaré que la familia de David mantenga el control sobre una sola tribu, en honor a mi siervo David, y de Jerusalén, la ciudad que yo he elegido, de todas las tribus de Israel. Yo le quitaré el reino a Salomón, porque dejó de seguirme y es devoto de Astarte, la diosa falsa de Sidón. También adora a Quemos, el dios falso de Moab, y a Moloch, el dios falso de los amonitas. Salomón dejó de hacer lo que yo considero correcto. Ya no obedece mis decretos y no tiene presente mis decisiones, a diferencia de su papá David.
Ay, 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 mis amados hermanos, qué tremendos problemas en los que se metió Salomón a causa de la desobediencia, a causa de dejarse llevar por sus gustos y placeres. Dios ya lo tenía todo muy claro y era el momento de disciplinarlo por todo lo malo que había hecho. Qué dolor escuchar esto. Qué tremendo escuchar cómo Salomón dejó de hacer lo que yo considero correcto. Bendito sea Dios. Ya no obedece mis decretos y no tiene presente mis decisiones. Qué tremendo, mis amados hermanos, que Dios tenga que decir eso de pronto de nosotros, que ya no obedecemos sus decretos, que no tenemos presente las decisiones de Dios como lo hacía su papá David. Que Dios nos guarde. Recuerde que leer la palabra tiene ese efecto de evaluarnos, de ser autocríticos, de ser reflexivos. Aquí más que ver los errores de Salomón, es mirar qué estamos haciendo nosotros, en qué nos estamos pareciendo a Salomón, para guardarnos y no terminar siendo corridos o estar alejados de lo que quiere hacer el Señor. Amén. Versículo 34. Así que le quitaré el reino a la familia de Salomón, pero no del todo, porque quiero honrar a su papá David, quien cumplió con mis decisiones y decretos. Por eso yo decidí poner a Salomón, hijo de David, como príncipe durante toda su vida, pero a su hijo le quitaré el reino. A ti, Jeroboam, te permitiré gobernar sobre las 10 tribus, y al hijo de Salomón sobre una tribu. Lo haré para que la lámpara de mi siervo David nunca se apague, mientras sus descendientes gobiernan en Jerusalén, la ciudad que yo elegí como mía. Pero te daré a gobernar todo lo que quieras. Tú gobernarás todo Israel, si cumples con mis enseñanzas y me sigues, y si haces lo que yo considero correcto, de tal manera que cumplas mis decretos, al igual que David mi siervo. Entonces, de igual manera yo estaré contigo y haré de ti una dinastía firme, como el caso de David, dándote a Israel. A los hijos de David los castigaré, pero no para siempre. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Qué tremendo. Aquí vemos pues las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de alejarnos de un Dios tan bueno y tan misericordioso que ha sido con cada uno de nosotros. Por eso que sea un momento oportuno de ponernos a cuentas, de pedir perdón, de volvernos a examinar qué cosas nos están alejando de la presencia de Dios, qué cosas están pasando que nos tienen alejados, descuidados, desenfocados del propósito del cual Dios tiene para con usted, para conmigo. Qué bueno que usted sea autocrítico, reflexivo, que podamos hacerlo y que nos alejemos de todas aquellas cosas que nos están haciendo volver desobedientes, que nos están haciendo a no depender de Dios y creer que en nuestras fuerzas podemos. Qué rico que usted pueda decir ahí donde está: Señor, perdóname si mi corazón se ha llenado de orgullo, si he permitido que entre la altivez a mi vida. Perdóname, Señor, por ya no buscarte en oración, por no humillarme delante de ti, por no reconocer que lejos de ti soy nada, Señor. Por eso hoy te pido perdón, por eso hoy quiero terminar, Señor, este día, este mes, de la mejor manera, Señor, poniéndome a cuentas contigo, Señor, que verdaderamente cuando tú regreses me encuentres enfocadito, haciendo tu voluntad, Señor. Por eso hoy prefiero el camino de la rendición, de la humillación delante de ti, Señor. Quizás, Padre, me había olvidado del actuar de Salomón, pero ¿qué nos sirve? ¿De qué sirve la sabiduría para hacer plata, para hacer dinero?
y descuidar lo más importante, que es nuestra salvación, la vida eterna, el poder agradarte a ti, Señor. Por eso y te pedimos perdón, Señor. Nos volvemos a ti y creemos que tú te vuelves a nosotros. Extiende tu misericordia, Señor. Te pedimos perdón por todo pecado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, 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 mi amado hermano, mi amada hermana. Qué historia más confrontante conocer, recordar todo este proceso de Salomón, ver cómo en este capítulo 11 se desfigura todo, y por ese deseo, por ser tan compulsivo, mire cómo se desenfrenó con tantas mujeres y terminó alejado del propósito, terminó distanciado de la razón por la cual Dios lo había puesto a gobernar. Que nunca se te olvide la razón, el propósito, el objetivo por qué Dios te puso en ese trabajo, en esa empresa, en esa ciudad, en ese barrio, ahí donde estás. Retoma el propósito, vuelve a alinearte a Él y seamos sensibles a escuchar nuevamente la voz de Dios. Mis amados hermanos, se despide a esta hora de la mañana su pastor y amigo José Gregorio Higuita Marín, recordándoles que este fin de semana tenemos nuestra gran marcha para Jesús, domingo 2 de agosto. Parque Los Fundadores a la 1 de la tarde. De ahí saldremos hacia la Plaza de Bolívar, donde estaremos alabando al Señor y orando. Lo invito para que este fin de semana comparta los mensajes, comparta la invitación, movilice a sus familiares, a sus amigos, y vamos a marchar en familia para Jesús. La próxima semana nos reencontramos. El pastor Johan Andrés Vargas Chimunja el lunes estará trayéndonos una nueva porción de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.